del libro de Mateo. Gloria al Señor. Busquen allí en sus Biblias. Capítulo 22. A su nombre. Gloria. ¿Ya lo consiguieron? Amén. Ok, leemos la palabra en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envía a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decía a los convidados: he aquí que he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a sus labranzas y otro a su negocio. Otro, tomando a los siervos, lo afrentaron y lo mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pie y mano, y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Oremos al Señor, pues. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y pedimos, Señor, que esta palabra que hemos leído, Señor, tú traiga la revelación. Oh Dios, traiga, Señor, la revelación, mi Señor. Amado Padre. Y que podamos entender y alcanzar tu propósito en esta mañana. Te lo pido, Señor. Oh Dios, aquí estamos, Señor. Gloria a Dios. El que oiga diga amén. Es el tiempo de decir si ven. Ya el Espíritu dice ven. Ya la esposa dice ven. Porque están esperando al Señor. Pero el que oiga también debe decir ven. Porque hay oportunidad para todos. El Señor ha extendido su misericordia y está llamando a que nos apresuremos, porque estamos muy atrás. Tenemos un retardo o retraso. El pueblo del Señor tiene un retardo, un retraso respecto a la hora. Puede sentar. Y por eso el Señor está llamando a su iglesia a que despierte del sueño, a que se levante donde está caído. Es el tiempo, en la hora 11:00. Y salió a la primera hora en el tiempo apostólico.
y llamó. Salió en la hora tercera, la hora novena, ¿verdad? La hora tercera, 9 de la mañana. Y también salió a la hora sexta. Y por último a la hora undécima. Entonces, conseguimos que en la hora undécima, ya terminándose el día, en la dispensación de gracia que el Señor le dio a los gentiles, dice que halló a unos obreros desocupados. Le dijo: ¿por qué estáis aquí desocupados? Ellos dijeron: porque nadie nos ha contratado. Entonces el Señor dijo: venid pues, y también trabajad en mi viña, y yo daré lo que es justo a ustedes. Amén. Por eso es necesario saber que la hora ha avanzado. Nosotros podemos decir: ¿qué hora es, Señor? Y aquí en la Biblia identificamos qué hora es. Estamos en la hora undécima, pero estamos en los últimos minutos o segundos de la hora undécima. Y hay una visión que yo quiero que ustedes tomen. Los obreros para la hora undécima están desocupados. Nadie lo ha contratado. Entonces quiere decir que este mensaje va a ir en pos de la gente que nadie lo ha contratado, que nadie lo ha llamado. Entonces nosotros tenemos que despertar lo que está dormido, levantar lo que está caído, fortalecer lo que está débil, hacer sabio al necio o al insensato con este mensaje. Este mensaje tiene que ser predicado a la gente que no ha sido llamada, a la gente que no pertenece a ninguna iglesia, que no pertenece a alguna denominación o federación o organización de hombres. Este mensaje dice aquí que no están contratados. Entonces quiere decir, hermano, que debemos quitar el velo a la gente que Satanás le ha puesto. Hay oportunidad. El Dios de la hora undécima es el mismo de la hora primera, de la hora tercera y de la hora sexta. Y Él viene a buscar lo que se ha perdido. Él vino a buscar al que está perdido para salvarlo, al que está caído para levantarlo, al ciego para que vea, al mudo para que habla, el sordo para que oiga. Él viene por esos desvalidos, desventurados, por aquellos que no tienen esperanza, por aquellos que están desechados, por aquellos que se le hace creer en sus creencias que le han dicho o le han hecho creer que ellos no pueden, que ellos no tienen llamado, que ellos no tienen ministerio, que eso no es para ellos. Sí, aquí la Biblia dice que eso es para ellos porque Dios lo llama de esa manera. ¿Por qué estáis desocupados? Porque nadie nos ha contratado, no nos quieren aceptar, no nos quieren recibir, porque nosotros somos de tal cosa y de tal manera. Y muchos hermanos están siendo desechados, mucha gente está siendo puesta a un lado. Pero aquí conseguimos que el Señor sale por ello en la hora undécima. Viene a buscar a esta gente que nadie lo ha contratado. Por eso el Señor dijo: los que fueron invitados no eran dignos. Cuando se invita a las personas y las personas ponen argumentos y quejas y ponen cosas delante de Dios o antes que Dios, le dan prioridad a otras cosas que a la palabra, al llamado que el Señor les hace, el Señor lo echa a un lado. ¿Ve? El Señor lo echa a un lado y llama a otros. Y aquí en la parábola de la fiesta de boda, entonces dice la Biblia
que vinieron a poner quejas y argumentos y decir no puedo por esto y aquello. Otros dijeron me he casado, me voy de luna de miel. Compré una finca y tengo que ir a verla. Compré unas yuntas de buey y voy a estrenarla. ¿Ve? Sucesivamente la gente está poniendo quejas y argumentos. Y el Señor a los que se quejan, a los que ponen argumentos, a los que ponen de prioridad otras cosas antes que Dios, o le dan el privilegio a otra cosa antes que la palabra, Dios lo echa a un lado y Dios va y toma lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es para muchos, como fue en el tiempo cuando el Señor le trajo el mensaje a los israelitas, a los judíos. A ellos, a la verdad, era necesario que se le anunciara el evangelio, pero ya que lo desecháis, Pablo dijo, me voy a los gentiles, a los que nunca han oído de él, aquellos menospreciados, aquellos que están desocupados. Dios los llamará y hará de ellos obreros para predicar este mensaje, para llevar la revelación del tiempo del fin, de la hora undécima, del tiempo de la hora, a su nombre. ¿Cuánto alaban a gloria en esta hora? Era necesario que el mensaje fuese predicado primeramente a la llamada iglesia, porque así está escrito en el libro de Apocalipsis, del capítulo 3, verso 14 al 22, la edad de la Odisea. El Espíritu dice claramente, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje tenía que venir primeramente al cuerpo de creyentes, al cuerpo de creyentes en Dios. Aquellos que decían ser la iglesia de Dios, el templo, la morada, la casa de Dios. Aquellos que decían que Dios estaba en ellos, que Dios estaba con ellos. El mensaje tenía que venir primeramente a ellos. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio en las iglesias. Diga pues, yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio en las iglesias. El mensaje tenía que venir primeramente a las iglesias. Pero ya que lo desecháis, entonces el Señor dijo, salid, vayan por las plazas. Y fueron a las plazas. Invitéis a cuanto halléis. Y fueron y dijeron, Señor, hemos hecho como nos mandaste. Y todavía queda lugar. Todavía hay tiempo de misericordia. Todavía la sangre en el altar eterno todavía clama por los perdidos. Señor, todavía queda lugar. Todavía queda un espacio en el tiempo, en la edad de la hora undécima. Todavía quedan algunas palabras que tú hablaste que no se han cumplido. Todavía queda lugar, Señor. Señor, vayan por los caminos, vayan por las aldeas, vayan por los vallados, por todo lugar. Inviten a cuanto halléis, a cojos, a ciegos, a mancos. Traigan a todos los perdidos, a todos los desvalidos, todos ellos, los que no han sido llamados. Invítenlos para que mis bodas se llenen a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Ese es el tiempo. Entonces primeramente fue a los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana en San Juan 4:20 en adelante, Jesús le habla pues que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque en verdad la salvación viene de los judíos. Pero ahora es, la hora viene y se cumplirá a cabalidad todo esto. A los judíos se les trajo el mensaje
a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como dice San Juan 1, 11 y 12. Mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que le recibieron y creen en su nombre, a eso fue que el Señor le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque el Padre andaba buscando esos verdaderos adoradores. Él va buscando esos verdaderos adoradores y por tanto cuando Él vino a buscarlo, dice la Biblia que entonces envió a los discípulos que llegaron a ser apóstoles. Vayan, doctrinen, enseñen, capaciten a los gentiles. Pero primeramente comiencen aquí, sean testigos en Jerusalén, en Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan por los gentiles, enséñenle las cosas que yo le he dicho, lo que yo he mandado. Vayan a enseñarle, llamen a cuanto halléis. Esos son los caminos de las aldeas. Vayan a los que están allá de último, aquellos obreros desocupados, aquellos que ninguno quiere, aquellos que ninguno ha contratado. Vayan por ellos. Y hoy se repite la historia. Se comenzó en Jerusalén, Judea, vino persecución y entonces descendieron a Samaria. Amén. Amén. Ellos no querían ir a Samaria, pero el Señor había dicho: vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y sigan hasta lo último de la tierra. Pero la manera de ellos ir a Samaria es que hubiera persecución, conflictos, problemas, disturbios, manifestaciones, movimiento de gente contra ellos, contra el mensaje, contra sus enseñanzas, contra sus doctrinas. En el capítulo 8 del libro de los Hechos aparece. Entonces tuvieron que llegar a Samaria, porque Felipe descendió a Samaria y con él algunos hermanos, y después los apóstoles tuvieron que ir a Samaria, y de Samaria se fue extendiendo el mensaje hasta lo último de la tierra. Amén. Y eso sucedió en aquella primera edad, en la edad de Éfeso, la edad apostólica. Pero conseguimos que al pasar el tiempo se vuelve a repetir la historia, porque cuando el Señor vino estaba en cumplimiento la palabra de Dios de Deuteronomio 18:15 en adelante, que el Señor vuestro Dios levantaría profeta en medio de vosotros. En medio de vosotros, de vuestros hermanos, os levantará profeta, y él hablará mi palabra, y el que no lo oyera, yo le cobraré, le pediré cuenta. Y le dijo el Señor claramente: ustedes me lo pidieron. Cuando yo me manifesté, dijo Moisés, cuando el Señor se manifestó en el monte, y vosotros pediste que no hablara Jehová, sino que me acercara yo. Jehová aceptó la petición. Y ahora Él os levantará profeta y hablará por medio de profetas. Amén. Amén. Entonces, el profeta que Jehová levantare hablará su palabra, y vosotros lo conoceréis, porque la palabra que Él hablare se cumplirá. Y sabréis entonces vosotros que yo he enviado mi profeta, yo he enviado mi mensajero. Y conseguimos en el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 20, el Señor le dice a Moisés: mi ángel irá delante de ti, no le seas rebelde, porque no te perdonará. Hay que tomar seriamente esta palabra. El ángel es el ministerio. El ángel es el ministerio de Dios dado para un hombre. Y dice la Biblia
que si entonces te cuidare, te guardare delante de él y no le fuera rebelde, será enemigo de tus enemigos. ¿Ve? Peleará en tu favor. Mas si le fueres rebelde, él se volverá contra ti. Porque mi nombre está en él. Teme. Y de esa manera, Jesús el Señor era el profeta profetizado que vendría, el cual tendría el poder, la autoridad para perdonar y no perdonar. El que lo oyere, le recibiese, le creyese, le obedeciera, le aceptara, le reconociera que era el enviado de Dios, que era el mensajero de Dios, entonces recibiría la redención de sus pecados. Sería redimido, comprado en ese precio de ese mensaje, de esa palabra. Pero si no, sus pecados le serían retenidos. Y en vez de ser su amigo, sería su enemigo. Por tanto, es necesario tomar que Jesús cumplió los requisitos de ser el enviado, el mensajero. Y Dios había hablado que si le oyera atentamente y cumpliera y obedeciera, entonces te bendecirá y será bendición. Pero si no, le sería contrario. Y cuando Jesús vino, Jesús fue el ángel enviado de Dios. Ahora Dios testificó de Jesús y dijo: este es mi hijo amado en quien me complace morar. ¿Verdad? Este es mi hijo amado, donde la gracia se derramó. Amén. Estaba escrito en el Salmo 45, verso 1, 2. La gracia ahí sería derramada a totalidad. Él era el mensajero de Dios. En Mateo 3, del 13 al 17, cuando Jesús sale del agua, dio la testimonio, hablando y confirmándole a Juan: voz que clama en el desierto, de Isaías 40 o Malaquías 3, el mensajero que Dios enviaba delante de él a preparar el camino, vio la visión y escuchó la voz que dijo: este es mi hijo amado, donde tengo complacencia o me complace morar. Allá en la transfiguración de Mateo 17, nuevamente Dios testifica. Entonces el Señor se transfigura en medio de los discípulos y ven a Elías y a Moisés hablando con el Señor. De repente desaparece Elías y desaparece Moisés. Le estaba diciendo a los judíos que tenían la fe y la mirada en Elías, en Moisés, como profeta vindicado de Dios. Le dijo: quiten la mirada de Elías y de Moisés, véanlo a él. Él es mi hijo amado, a él oí, a él oí. Ya no vean más a Elías, ya no vean más a Moisés, vean a Jesús, a él oí. Este es mi hijo amado, a su nombre él es el profeta. Entonces Dios testificó de él y dijo que a él oí. Y conseguimos que entonces luego Jesús envía también a otros. Y él dice: el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino el que me envió. Amén. El que me ve a mí, ve al que me envió. Amén. El que me oye a mí, oye al que me envió. Amén. Allá está San Juan 12:44 en adelante. Ahí está la escritura en San Juan 14:1. No querían creer que él era.
Juan el 1:9 de primera de Juan, o el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 9, vinieron los fariseos a decirle: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? Dijo: yo no soy. Yo soy voz que clama en el desierto. Yo vine a preparar el camino, pero detrás de mí viene Él. Allá en San Juan 1:29 dice la escritura que Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. En el 1:35 Juan le dice a sus primeros discípulos, dice, de Jesucristo. Los primeros discípulos de Jesucristo eran discípulos de Juan. Y Juan señala y dice: he ahí el que yo dije que era primero que yo, que venía detrás de mí, que era antes de mí. Y empezaron a seguirle los discípulos. Andrés, para luego hablarle a Pedro. Dios testificó de que Jesús era el Mesías, Amén. el profeta, Amén. el Hijo del Hombre. Amén. Era el Hijo de David. Amén. Confirmó que era el Hijo de Abraham, Gloria. la simiente a quien se dio la promesa. Amén. El Hijo del Hombre, el profeta. El Hijo de David, el Rey. El Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Aleluya. Por todos los lados donde usted lo busque, se testifica que Jesús es el Cristo, es el ungido, Amén. es el Espíritu. Amén. Ahora luego Jesús dijo: vayan ustedes a ser discípulos. Gloria. Ustedes son mis testigos. Amén. Y el que recibe a ustedes me recibe a mí. Amén. Y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Amén. Por eso es necesario nosotros tomar en cuenta que el que recibe al que el Señor envió, recibe al Señor. Ya la gente que tiene la mirada que Jehová o que Yahvé del antiguo pacto, ya Dios testificó que oigan es a Él. Amén. Y Jesús dijo ahora: toda potestad me he dado en los cielos. Dígalo, en los cielos. Mateo 28:18. San Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, mas creed, yo he vencido al mundo. Amén. San Juan 5:22. El Señor dijo que el Padre a nadie juzga, sino que toda la potestad se la dio al Hijo, por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. Él es. Yo he vencido. Por tanto, toda potestad. Jesús habló, dijo: el que reciba al que yo envíe. Ahí está Mateo 10, 40, 41. Ahí está San Juan 13, 20. Ahora nos vamos a ir al libro de Apocalipsis. El 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio en las iglesias. Amén. El ministerio del Señor vendría nuevamente para el último tiempo. He enviado mi ángel para dar testimonio en las iglesias. El ángel que Dios envió para estar con Moisés: he aquí, mi ángel irá delante de ti. Ese mismo ángel fue enviado. Es el ministerio. Amén. El ministerio de un mensajero es un ángel. Moisés era el mensajero para aquel tiempo, para aquella edad, en la dispensación de ley, como el gran erudito, escriba, que iba a escribir, tomado por Dios, el hombre a quien Dios le bajaba la palabra. Mi ángel irá delante de ti, no le seas rebelde. Entonces yo, Jesús, he enviado mi ángel
nuevamente el ángel bajó. Y así como el ángel bajó en el tiempo de Moisés y vindicó, confirmó, testificó de Moisés, así para el último tiempo tendría que ser igual. El ángel tenía que bajar, Dios lo prometió. Y ese Dios que conseguimos que prometió, digo, yo Jesús he enviado mi ángel. Ahora mira esto. ¿Quién habló allá a Moisés? Se habla de Dios, Yahvé, Jehová, que había enviado su ángel. Ahora aquí, quien está diciendo que envió el ángel fue Jesús. Entonces el ángel baja donde esté el que ha sido elegido, llamado por Dios, para que sea el instrumento, el canal de Dios por la cual Dios hablará a su pueblo. Donde el ángel aparecerá, donde el ángel bajará, donde el ángel ministrará, donde el ángel enseñará, donde el ángel profetizará el camino que deben seguir los hombres de ese tiempo, de esa edad, a su nombre. ¿Cuánto lo cree? No puede cambiar. No cambia, no se muda, no tiene variación. Es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Malaquías 3:6. Hebreos 13:8. No se muda. Entonces, en esa línea trazada por el Espíritu en las Sagradas Escrituras, es que nosotros podemos ver a Dios. Para la hora 1/10 y para los últimos minutos de la hora 1/10 podemos ver a Dios ahora. Por eso hablamos de William Mario Branham. En el pueblo de Israel hablaban de Moisés y de Elías. En la dispensación de ley. En el tiempo de dispensación de gracia a los gentiles en la primera edad, la gente hablaba de Pablo, hablaba de Pedro, hablaba de Juan, porque eran los hombres de Dios. Ahora nosotros en nuestro tiempo tenemos que hablar de quien conocemos, de quien hemos oído, de quien hemos visto, con lo que quedó grabado, firmado, con lo que nosotros leemos, de quien Dios ha hablado, de quien Dios testificó, donde Dios se manifestó, donde Dios señal de ser un profeta, donde Dios confirmó ser su mensajero, donde su ángel bajó. Y nosotros también testificamos hoy que Dios envió su mensajero para cumplir Apocalipsis capítulo 1, cuando es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan enviando su ángel, ¿verdad? Y Apocalipsis 22, como lo dice la Sagrada Escritura, en el verso 16, en el verso 6 en adelante del 22:6, habla. Estas palabras son fieles y verdaderas. Palabras fieles y verdaderas de Dios. Y Dios ha enviado su ángel para dar testimonio en las iglesias. Y Juan quiso postrarse, adorarle. Le dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios. Adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo. Soy igual a ti. Soy un servidor del Señor. Soy un hombre igual a ti. Y Apocalipsis 19:9 lo vuelve a decir. Y yo, dice Juan, viendo aquella visión, viendo todo eso, vine y quise postrarme a los pies del que me mostraba todas estas cosas, el que recibió la revelación, el que pudo ver lo que sucedía, lo que sucedió y lo que sucedería en las edades. Y cuando me postré, dijo, levántate, no lo haga. No crea que yo soy Dios. Yo solamente soy un mensajero de Dios. Yo solamente soy el vaso, el instrumento, el canal donde el ministerio del ángel bajó. No me adore a mí. Por eso no adoramos a William Mario Branham, adoramos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero hablamos que Él es el mensajero. Hablamos que Dios bajó en Él, que Dios trajo la revelación de las edades a su nombre.
Gloria, pueblo, alabanza. Y la gente se le pasa por alto y lee la Biblia. Y lea la Biblia que Moisés dijeron los apóstoles en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que Moisés tiene quien le predique desde la antigüedad en las sinagogas. Y hablaban de Moisés. Y tenían a Abraham por padre. La gente más religiosa, los judíos, de quien Jesús testificó que la salvación viene de ellos. Esta gente testificaba de sus profetas, de sus hombres que Dios le había enviado, donde Dios había hablado, donde Dios había testificado. Ellos honraban eso, admiraban eso, respetaban, veneraban esas cosas. Abraham tenemos por padre, nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Y todavía el Señor testifica y dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Amén. Dios testifica de sus hombres. Israel, los judíos tenían a sus profetas. Por eso le dice: eres tú, Elías. Eres tú, Jeremías. Porque decían algunos que era hasta Jeremías. O alguno de los profetas como Samuel. Cuando dijeron: ¿y qué dice la gente de que soy yo? Jesús le dijo en Mateo 16:13. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La manifestación ministerial. ¿Qué le dice la gente? ¿Qué comenta la gente? ¿Qué se oye? Y los discípulos dijeron: Señor, algunos dicen que es Elías, algunos dicen que es Jeremías o alguno de los profetas. Pudiera ser Samuel, pudiera ser Moisés, pudiera ser Eliseo, que resucitaron, que vinieron, que aparecieron. Porque los hombres de Dios tan solamente duermen. Ellos están vivos. Y los hombres de Dios mueren físicamente, pero su espíritu sigue vivito. Y los hombres de Dios siguen con su oficio. El que era profeta sigue siendo profeta. ¿Ve? No es que cuando él dejó este cuerpo dejó de ser profeta. Él sigue siendo profeta. Descansan de su trabajo, pero sus obras se van con ellos. Las obras de profeta, de apóstol, de pastor o de ministro, evangelista, como sea, de sacerdote, de cualquiera de los ministerios. ¿Y vosotros qué decís?, le dijo el Señor. Entonces dice la Biblia que el Espíritu le reveló a Simón Pedro: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Pedro. No te lo reveló ni carne ni sangre. Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Espíritu, el ungido. Tú eres ese Hijo de Dios que estaba prometido que vendría, el profeta que aparecería, el hijo que era dado, el niño que nacía. Tú eres ese Padre eterno, príncipe de paz, Dios admirable. Y Pedro, entonces inspirado, hablando eso, dijo: no te lo reveló ni carne ni sangre. Carne y sangre no puede darte este conocimiento, esta revelación. Eso te lo he dado yo. Mi Padre que está en los cielos te lo ha dado a conocer, para que sepa quién soy, el que está contigo, el que te habla, el que te enseña, el que te pastorea, el que te apacienta, el que te predica. A su nombre. Hasta que Dios no te revele, tú no sabrás quién es el que está delante de ti. Dios tiene que revelarte. Y Dios le tuvo que revelar a Pedro para que Pedro pudiera ver quién era el que le predicaba, el que lo pastoreaba, el que lo apacentaba, el que lo consolaba, el que lo animaba, el que le daba ejemplo a seguir en hechos, en palabra. Si el Señor no lo hace, Pedro entonces no puede ver que Él es el ungido, que Él es el Cristo, que Él es el profeta, que Él es el Hijo prometido, el niño que era nacido, que ese era el príncipe de paz, pero también era el Dios admirable, que era el fuerte, que también era el consejero, y era el Padre eterno que estaba allí en ese cuerpo, dándole a Pedro y a los demás las buenas enseñanzas en conducta, en orden, en doctrina. ¡A su nombre! Soy alabanza en esta hora.
eso es que si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. No te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Qué te parece eso? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio en las iglesias. Y al que recibe al ángel que el Señor envía, el mensajero de Dios, donde está el ángel que bajó para dar el ministerio. Y en ese ministerio da a conocer los misterios de Dios que serían consumados en la voz de ese mensajero. Ese mensajero es el séptimo mensajero, el de la séptima edad y el de la hora undécima. Dale un aplauso al Rey. Dale, sabe, alabanza al Rey. Él es el mensajero de la séptima edad y de la hora undécima. A su nombre. Por eso Mateo 20 habla: los contratados a la viña están desocupaditos. Yo voy en pos de ellos. Así dijo: e invitad cuanto halléis. Dígale que estoy haciendo fiesta de boda. Que ya empiecen a venir todos los invitados. Y yo lo estoy esperando para darles vestiduras. Vestidura de fiesta, vestidura de boda, de gala. Dejar la tristeza, la amargura, el llanto, los desánimos. Porque Él ha matado los mejores animales de engorde. Y todo está preparado, ya todo está preparado, esperando por ti. Vamos en pos de eso. De los desvalidos, desventurados, de los menospreciados, de lo vil, de lo necio del mundo. Nadie lo ha contratado. Este mensaje tiene que llegar a ellos. Y yo soy el primero que digo: heme aquí, Señor, para ir por ellos. Llevaré este mensaje de la voz del séptimo ángel, del misterio de Dios, donde el misterio sería revelado a los desvalidos, a los que no han sido contratados, a los que no han sido llamados. ¡Vamos por ellos! ¡Soy alabanza en esta hora! Eso es lo que dice la Biblia. Hay hermanos del mensaje que dicen: este mensaje no se le puede dar a los demás. Esto es para la novia. Sí, pero la novia está en las denominaciones. La novia está metida entre las creencias religiosas. La novia del Señor está entre toda la gente. Porque Mateo era religioso. Y Pedro y Juan y Jacobo y Alfeo sí. Pero cuando vamos a la edad gentil, conseguimos que Pablo fue a ¿quiénes? A la gente de Tesalónica, de Colosa, de Filipo, de Galacia, de Cesarea, de todos esos lugares donde ellos tenían otros dioses y otras creencias. Y Pablo llegó donde estaban las colonias judías primeramente, para que ellos no vayan a decir: ¿quién es este hombre? Es judío y ya está hablando de tal cosa. Y Pablo dijo: es necesario que a vosotros fuese anunciado primeramente el evangelio. Pero ya que lo desecháis, a los gentiles nos volvemos. Porque bien ha dicho el Señor: te he puesto para luz y revelación y salvación a los gentiles. Y el Señor le apareció a Pablo y le dijo: he aquí que yo te envío lejos a los gentiles. Ahí está la palabra de Dios en Hechos 22:21. Y está en Hechos 13:47. Para confirmar Isaías 42:6. Bien ha dicho el Señor. Pablo se identifica que él es Isaías 42:6. Bien, aquella profecía que salió de la boca del profeta Isaías, hablando el Señor en Isaías, estaba identificando el ministerio de Pablo. Bien nos ha dicho el Señor: te he puesto como luz y salvación, llevándole revelación a los gentiles. Pero primero se llevó el mensaje a los judíos. Primero se trajo el mensaje a la iglesia, al cuerpo de creyentes.
Y ya que la desecharon y no quieren creer al mensajero y no quieren aceptar el mensaje en conducta, orden y doctrina para ser un pueblo bien dispuesto, bien preparado, bien arreglado, bien, como dice, ataviado, con celo de buenas obras para su Señor, ya que lo desecháis, nos vamos entonces por los caminos, por los vallados, por las aldeas, anunciándole esto a todos, que vengan, que la puerta todavía está abierta, que todavía hay tiempo para que entren. Vamos entonces por ello. El Señor da oportunidad a todos, a los gentiles en los diferentes lugares y en las diferentes formas como ellos hoy andan. Muchos sin Dios, sin esperanza, sin verdadero Dios, sin verdadera adoración. Pero esto es la oportunidad que Dios nos brinda también a nosotros que hemos oído este mensaje. Que entendamos que los caminos de Dios son rectos. ¿Quién es sabio para que entienda y prudente que pueda mirar estas cosas? Los caminos de Dios son justos y rectos, y los rebeldes van a caer en este camino, mas los justos no. Hay que entender que así como el Señor vino y le dio la oportunidad a los judíos y los judíos rechazaron, le dio la oportunidad a los gentiles en aquel tiempo. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego cuando llegó el tiempo de la edad de la Odisea, la edad pentecostal del 1906 en adelante, entonces Dios envió su mensajero para hablarle a la edad pentecostal, a la edad de la Odisea, a la edad pentecostal, la edad de la boca, de dones, de lengua, de profecía y de ciencia. Dios le habló a través de su mensajero. Y Dios estaba tocando la puerta porque Él quería entrar dentro. Porque en esa edad empezó el hombre en su capacidad académica de letras y seminarios teológicos a colocar sus propios conceptos, ideas y enseñarlo como doctrina de Dios, mas era mandamiento de hombre. Y Dios estaba a la parte de afuera, lo habían sacado, y por eso en Apocalipsis 3:20 el mensajero con la voz de Dios diciendo: he aquí yo estoy a la puerta, decía el Señor. Amén. Estaba en la parte de afuera. Déjeme entrar. Si ustedes oyen mi voz, yo Jesús he enviado mi ángel. Si oye mi voz, el que oye mi ángel me acepta ahí en la voz de mi ángel del séptimo mensajero, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Ahí sí habrá unión. Ahí sí te unirá a mí y yo a ti. Ahí tú y yo seremos uno. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y cuando se unirá al Señor, cuando oye la voz del séptimo ángel, cuando acepta el mensaje del mensajero de Dios, ahí estará recibiendo al Señor. Ahí estará entrando en unidad del Espíritu. Ahí recibirá perdón. Ahí recibirá conducta, orden y doctrina. Ahí será un pueblo bien preparado, ataviado, arreglado, con celo y de buenas obras, bien dispuesto para su Señor. Pero mientras no lo acepten, no lo reciban, entonces la piedra que vosotros los edificadores habéis desechado, habéis rechazado, ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra de corona. Ha venido a ser el enviado de Dios, donde vino el mensaje que trae la coronación de Jesucristo entre su pueblo. Han rechazado el mensaje donde vino el ángel para preparar un pueblo bien dispuesto, propio, celoso de buena obra, y de esa manera traer
la coronación del Señor como novio, esposo y reinar en el milenio. Amén. Y como lo habéis rechazado, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros rechazáis, dice, este Jesús, la palabra que ustedes desechan, Él ha recibido, dice, sepa y ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros rechazáis, y Jesús es la palabra, el verbo. Dice la Biblia, Dios ha hecho que Él sea Señor y Cristo. Aleluya. En Él está la plenitud de la deidad. En Él habita toda la plenitud de la divinidad. Él es el Señor, es el Padre. Él es Jesús el Hijo y Él es el Cristo, el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo en Cristo. En Él está el completo. A su nombre. ¿Cuánto lo creen? Y si para el último tiempo Pedro, por el lleno del Espíritu Santo, en Hechos 4, 11 y 12 lo dice. Y Jesús era la piedra de fundamento que Pablo dice en 1 Corintios 3:10. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otros están edificando y sobreedificando sobre este fundamento. Pero mire bien lo que están predicando y lo que están enseñando. Porque no hay otro fundamento que el que ha sido puesto. El que Dios testificó, donde Dios habló, donde Dios dijo, Él es. Ahora Pablo habla que Jesús es la piedra de fundamento. Y Pedro por el Espíritu dice que es la piedra de corona. Amén. ¿Y qué dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7 en adelante? Que es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Gloria. Porque tropiezan en la palabra. ¿Qué es la roca y la piedra que hace caer? La palabra. Palabra. ¿Quién es Jesús? El verbo, la palabra. Yo Jesús he enviado a mi ángel, mi mensajero, donde está mi palabra, donde yo hablo, y tropiezan en la palabra. Sepan ustedes que la piedra que ustedes rechazaron, el mensaje que ustedes rechazaron, la palabra que ustedes han rechazado, es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Gloria a Dios. Porque Dios le hablaría a su pueblo. Amén. Y sería mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, dándole oportunidad a la gente. Amén. Y por eso en la hora 11 el Señor habló que mandaría su mensajero. Sí, Señor. Y Apocalipsis 17 dice que en la voz del 7º ángel, cuando él empezara a pregonar, a dar a conocer el mensaje, tocar la trompeta, es predicar, dar a conocer el misterio de Dios, lo que estaba escondido, lo que estaba oculto ante los ojos de los grandes teólogos, psicólogos, maestros, doctores en divinidad, que habían sacado al Señor la palabra y ya estaba fuera. Entonces en esa voz sería consumado el misterio, sería dado a conocer, y después que se abrió el libro y se dio a conocer, el tiempo no sería más. Amén. Ya no habría más tiempo, más edad. Son 7 edades: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y en la última edad. ¿Y por qué habla en la hora primera, en la hora tercera, en la hora sexta y hora 11? Pablo, Lutero, Weile y el mensajero de la edad de la Odisea. 4. Dios identifica los 4 movimientos conforme a las 4 criaturas del Apocalipsis 4. Cuando Juan fue traspuesto, entonces dice la Biblia que él pudo ver 4 criaturas: la forma de león, la forma de buey, la forma de hombre y la forma de águila. Hora primera, hora tercera, hora sexta y la hora 11. Amén. La edad apostólica,
La edad del león de la tribu de Judá, de la apostólica, donde fue revelado la palabra a los apóstoles y recibieron el misterio del reino de los cielos revelado, y ellos fueron los testigos enviados. Luego vino la edad del buey, cuando el pueblo de Dios fue sacrificado. Luego la edad del hombre, el intelecto, la capacidad, la civilización. Eso representa la figura del hombre. Y luego la edad del águila, un ministerio evangelístico con un mensaje profético a nivel mundial. La voz que clama a la puerta tocando. En la edad de la Odisea, en la edad pentecostal, la edad de la boca. Pablo fue el fundamento, los pies, el cimiento. Y vinieron los predicadores por las edades, como era Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero cuando llegó la edad pentecostal, ya el cuerpo estaba aquí. La edad de la boca. Hablar en lengua, dones. Pero en esa edad, dijo el Señor, enviaré mi mensajero. Amén. Para que le dé testimonio en las iglesias. Y por eso el ministerio de William Mario Braga habló y dio testimonio de que el Señor era el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y su ministerio fue vindicado a la altura de un profeta. Estaba escuchando un testimonio de un predicador que dijo que John MacArthur, un predicador americano, que en una conferencia de religiones, allí estaban los budistas, estaban allá los mahometanos, y entonces algunos predicadores quisieron como congraciarse. Y entonces ese hombre levantó y dijo, no, que no había más salvación, el Salvador era Jesucristo. Amén. Y eso está bien, que testifique que el Salvador es Jesucristo. Y digo, no hay más salvación, no hay otro camino, es Jesucristo. Ok, pero si esos hombres religiosos le hubieran dicho, dame testimonio que Jesucristo está vivo y que está entre vosotros, ¿qué hubiera hecho él? Pero conseguimos un hombre que no lo hizo porque quiso, sino porque Dios le mostró las revelaciones, las visiones. Y pudo desafiar a los mahometanos, a los budistas. Y le dijo, si su Dios es el Dios verdadero, si ustedes tienen la verdad y predican lo verdadero, vengan y devuélvanle la vista a este ciego que está aquí. Lucha. Venga y devuélvele todos los sentidos a este hombre que es una bestia entre todos ustedes por año. Y si su Dios lo hace, yo me convierto a su religión, a su iglesia y a su Dios. Ninguno pudo. Aleluya. Así que esto no es decir que Jesucristo es el Señor y que no hay más Salvador sino Jesucristo y que hay un solo camino, sino es demostrar con hechos que Él está entre nosotros. Amén. Dale los aplausos. Dale la gloria a Dios. ¿Cómo nosotros no vamos a testificar del ministerio de Dios? Es un hombre que Dios vindicó en la tierra. Y cuando ninguno de los mahometanos, budistas y todos los religiosos y poderosos en sus religiones, ninguno se atrevió a hacer, entonces el profeta se levantó conforme a la visión que Dios le había mostrado mucho antes que fuera esa convención, y oró a Dios como oró Elías en el desafío del Monte Carmelo, y le dijo, Señor, para que todos conozcan que tú me has enviado, que yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que tú me mostraste y me lo dijiste. Y cuando hizo esa oración, el ciego vio como nunca había visto. El ciego volvió en la vida de sus ojos. Y todos conocieron que el Dios verdadero era el Dios que hablaba William Mario Braga. Del Dios que testificaba William Mario Braga. Y William Mario Braga testificó que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismísimo Jesucristo del Nuevo Testamento.
Y que Él es el verdadero Dios y la vida eterna, como dice primera de Juan 5:20. Y cuando aquella bestia, tal como dice la Escritura, que Nabucodonosor fue convertido en un corazón de bestia, había un hombre en África que era una bestia. Lo cargaban con un mecate como una bestia por el cuello, llevándolo por las calles a pedir plata. Y cuando desafió en aquella reunión a todos los religiosos y ninguno pudo hacer nada, conforme a la visión que Dios le mostró al profeta William Mario Braga, llamó y oró ante todos y dijo: Señor, Dios eterno, ahora testifica que lo que yo he predicado y hablado ha sido porque tú me lo enviaste a predicar y me lo diste y me lo mostraste. Confirma, dale la sanidad como me lo ha mostrado, y haz que este hombre regrese a todo su sentido y testificar entre todos ellos que tú eres el Dios verdadero. Amén. El hombre volvió nuevamente a la vida. Amén. Y de repente el hombre se paró, ya no era una bestia, era un hombre en todos sus cabales. Eso lo hace el Señor, no lo hace hombre. Eso solamente lo hace el Señor, más ninguno puede hacerlo. A su nombre. ¿Cómo nosotros vamos a dejar de hablar y testificar de las cosas que hemos oído, de las cosas que quedaron hasta firmadas? Porque hay partes donde el hermano está predicando, ministrando, y quedó firmado cuando llegaba gente que nunca lo había visto, y cuando le decían que él miraba por telepatía y leía la mente, entonces tuvo que ponerse de espalda. Y cuando el ángel le mostraba a la persona: usted fulana de tal, viene de tal sitio, usted viene no por usted, viene por un familiar, es su mamá, tiene esto, aquello, lo otro. ¿Cómo lo vamos a testificar que es Dios, hermano? Amén. Cuando Dios habló en su palabra: yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Amén. Mi mensajero. El que recibe al mensajero, recibe al que envía el mensajero, yo Jesús. Si recibes al mensajero, es porque recibe y acepta el mensaje de él. Y cuando lo acepta, es porque tú vives conforme a ese mensaje. Tú te ordenas, te aparejas con Dios por medio de ese mensaje. Y las cosas que tú conocías y practicabas en tu creencia religiosa deja de ser. Y ya tú no haces como tú hacías, ya tú no andas como tú andabas. Ya tú no oras ni haces el culto como tú lo hacías, sino que ahora Dios dio un diseño en la voz del séptimo ángel. Y si tú recibes ese diseño y te edificas en esa construcción tal como el Señor ha mostrado a su profeta, entonces tú estás recibiendo al que le envió a él. Ese es Jesús, el Cristo. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio en las iglesias. A su nombre. No hay más. Por eso el apóstol San Judas, o San Judas, el antepenúltimo libro de la Biblia, en el 1:3 dice que contienda, amado, que contiendas ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos apóstoles y profetas. No contendemos delante de los incrédulos. Y hablamos de esto entre lo que hemos alcanzado madurez, sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, no de los hombres y las mujeres que se hicieron sabios en las academias y seminarios, yendo a grandes escuelas para aprender sobre Dios. Usted no necesita eso. Usted necesita oír la voz del séptimo ángel, que es el mensajero de Dios, que te dice: ora y ayuna, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, amén, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Oye esa voz que te dice que es allí donde tú alcanzas perdón, que es allí donde tus pecados serán perdonados, que es allí donde tú recibirás al Espíritu que envió al mensajero.
Porque Jesús es el Señor y el Señor es el Espíritu. Y el Espíritu es Dios y Dios es el Padre. Es ahí donde tú entrarás en la unidad de Dios y tendrás vínculo de paz. Es allí cuando tú recibirás el Espíritu Santo, que vendrá a vivir dentro de ti. Ya no estará afuera diciendo, déjame entrar, porque tú habrás recibido el mensaje, aceptando el mensajero en su enseñanza. Y cuando lo haya recibido, entrará entonces el Espíritu que envió al mensajero en ti. Entrará en ti. Y cuando entra en ti, entonces tú puedes decir también, consumado es. Estoy sellado para aquel día y no habrá nada ni nadie que me pueda separar del amor de Dios. No habrá prueba, no habrá circunstancias difíciles, no habrá desnudez, no habrá hambre, no habrá alto ni bajo, nada me podrá separar. Porque ahora no digo yo, ahora vive Cristo en mí. A su nombre. Ese es el orden de Dios. El que rechaza el mensajero de Dios, rechaza al Señor. El que rechazó a Jesús, no pudo tener a Dios. El que rechazó a los apóstoles, no pudo tener a Dios. ¿Y quién era Dios? La palabra. ¿Y dónde estaba? En los mensajeros. Amén. ¿Y quién era ese Dios ahora que envió a los apóstoles? Jesucristo. Amén. Dios testificó de Jesús, Jesús testificó de los apóstoles y dijo, no, Señor, no oro solamente por esto que están aquí en San Juan 17, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. San Juan 17, 20. Nosotros creeríamos por la palabra de los apóstoles. Así que el que rechazaba a los apóstoles, rechazaba al Señor. Rechazaba al Señor. No me eligieron vosotros a mí, yo elegí a vosotros y he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El que recibe a vosotros me recibe a mí. Eso es una cadena. Ahora, para el último tiempo, el Señor dijo que el que recibiera el mensajero lo recibía, porque yo, Jesús, he enviado mi ángel. Amén. Él va a testificar en las iglesias, en las congregaciones donde dicen ser iglesia, pueblo de Dios. Estará la voz llamando, Apocalipsis 3:20, ábrame la puerta. Si alguno oyere y abriera su puerta y se rindiera al mensaje, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Ahí va a haber comunión. Ahí sí Dios entrará en ti. Porque ha estado fuera, porque lo han sacado. Y nuevamente la voz de Dios es que hace que el Señor entre entre su pueblo y viva dentro del pueblo. Y seré su Dios. Y Él será mi pueblo. Y seré su Padre y Él será mi hijo. ¡Amén! Amén. Ahí es que Dios confirma que tú eres hijo de Él. Mis queridos amados hermanos, el tiempo está a la mano y lo provocaré a celo. Por cuanto ellos me provocaron a celo con lo que no es Dios, yo también lo llamaré a celo, lo provocaré a celo. Y como me trajeron en ira con sus abominaciones y sus ídolos, yo también lo haré. Hermano, Dios es vengador. Dios es vengador. Conoce pues, eso está allá en Deuteronomio capítulo 32, verso 21 en adelante. Conoce pues, Deuteronomio 7:10, que tu Dios, el verso 9, es fiel y verdadero, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos, pero que dé el pago en persona al que le aborrece. ¿Qué te parece? Y vamos a Isaías 65. Fui preguntado por los que no, como dice, me conocían, o fui hallado por los que no me buscaban. Gente que no me conocía preguntaba por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Porque dice el Señor de Israel, de su iglesia, del cuerpo de creyentes: todo el tiempo extendí mis manos en misericordia, dándole bendiciones y llamándolo. Y extendí mis manos y seguí hablando y dándole mandato y mandamiento a un pueblo rebelde. Por tanto, como ellos me provocaron a celo y me llevaron a ira,
a celo con lo que no es Dios, a ira con ídolos o abominaciones o cosas abominables, yo también provocaré a celo. Llamaré a un pueblo que no era pueblo. Amén. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Por eso, enfóquese en eso. Enfóquese en eso. Enfóquese en eso. Hay que predicarle al que no es pueblo. Gloria. ¿Estamos entendiendo? Aquellos que no buscan al Señor, borrachos, delincuentes, vagabundos, mentirosos, vayan por los caminos, dijo el Señor. Vayan allá lejos, las pequeñas aldeas. Pueblo que no es pueblo de Dios. Se vuelve a repetir la historia. Se le ha predicado a la iglesia. Se le ha dado oportunidad al pueblo de Dios. Pero dice el Señor, pueblo rebelde es el pueblo que es llamado pueblo de Dios. Que oran a Dios, que ayunan a Dios, que cantan a Dios, que dicen ser de Dios. Dice el Señor, son pueblos rebeldes. Por tanto, a quienes se le dio la oportunidad y se le llamó a la fiesta de boda, y han puesto queja y argumento y han dado prioridad a otras cosas antes que a mí, y han puesto sus dioses delante de ellos en vez de a mí, no eran dignos. Salid, vayan a predicar al que no es pueblo. Vaya, llévenle este mensaje, la voz del séptimo ángel, la hora 11, a los desvalidos, borrachos, drogadictos, delincuentes, prostitutas. Vayan, llévenle a los brujos. Llévenle el mensaje a los brujos, a los idólatras, a los católicos idólatras. Vayan, llévenle el mensaje a los babalaos, a todo este tipo de gente que no es pueblo mío. Porque el pueblo de Dios es el pueblo que dice en la Biblia que cree en Dios, que adora a Dios, que canta a Dios, que tiene salmos, himnos para Dios, que tiene sacerdotes, ministros de Dios. Pueblos rebeldes. ¿Quién es sabio que entienda o que comprenda? Y prudente para que lo sepa, que los caminos de Jehová son rectos. Y los rebeldes caerán en este camino. Son los rebeldes que van a caer en este camino. Por tanto, este mensaje va a salir a la calle. Y yo soy el primero que me pongo en la lista. Voy a la calle. Voy a la gente que no es pueblo de Dios. Voy a buscar a las prostitutas, delincuentes, vagabundos. Y dice la Biblia, y se llenará la fiesta de boda. Habrá gente que vendrá. Habrá gente que vendrá. Y serán llamados a la fiesta de boda. ¡Hay alabanza en esta hora! ¡Uva, uva, uva! ¡Sócatamáyalo! ¡A su nombre! Eso es palabra del Señor. Y yo puedo decir, eso es un así dice el Señor. Porque eso es lo que siento y puedo recibir en ministración del Espíritu. El mensaje llevado a esa gente. Ya Dios se ha cansado de su iglesia rebelde, que le dice que haga las cosas y cómo hacerlas y no la quieren hacer. Por tanto, Pablo fue un hombre instrumento y llegó a los judíos, a la sinagoga de ellos. Jesucristo vino a los suyos lo rechazaron. Pablo estuvo entre los judíos y lo rechazaron. Por eso Pablo dijo, bien me ha dicho el Señor allá en Isaías 42:6. A los gentiles te envío. Te he puesto para luz y revelación y salvación a los gentiles. A los gentiles nos vamos. A los que no es pueblo de Dios, a los que no conocen a Dios, a los que son idólatras, a los que adoran al sol, a los planetas, a las criaturas en vez del Creador. A ellos nos vamos. Despierta, iglesia. Que Dios deja de lidiar con su pueblo. Dios dejó de lidiar con su pueblo Israel, con Jerusalén, con los judíos, y los entregó. Dios se mueve. Dios no es un Dios que se queda estancado. Dios se va moviendo por las edades y se va moviendo entre su pueblo.
Como dice el Salmo 53, está mirando a ver si haya alguien, y si haya alguien que está dispuesto, a ese Dios usará. Dios puede levantar hijo Abraham de las piedras. Oh, no penséis que son ustedes los que están completos. Dios levantará hijos de las prostitutas, de los drogadictos, de los delincuentes, de los idólatras, de los brujos, de los hechiceros. Levantará hijos de Abraham. Oh, Saratana la bajarra, bajura, la vaca de Mansú. Y Dios apresura su palabra para cumplirla. Oh, oh, oh. Ay, ay, ay. Se viva la Mansú. Se acerca el cumplimiento de las palabras proféticas. Juan, la boca que daba en el desierto. Los judíos se creían que eran los indispensables. La iglesia de hoy se cree que es indispensable. El cuerpo de creyentes hoy, predicadores, obispos, arzobispos, presbíteros, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, diáconos, y muchos de las iglesias y del mensaje del profeta se creen que son los indispensables. Pero el Señor dijo allá en Mateo 3:9, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Cuando Jesús entra a Jerusalén, en el 19 de Lucas, verso 28 en adelante, y mandaban a los discípulos a callar y a la gente, callen. Y el Señor dijo, mira, si esto callaren, las piedras clamarán y hablarán este mensaje. Este mensaje tiene que ser predicado. Nadie callará de los que están tomados por Dios, de los que han sido llamados por Dios. Si ellos callaren, las piedras van a aclamar este mensaje. En voz de aclamación llamarán afuera. Oh, nadie detendrá que este mensaje sea dado a conocer en la iglesia, y los elegidos vendrán. Suéltenlos, suéltenlos, dice el Señor. Ya Él habló, dijo al norte, al sur, al oriente, al occidente, traigan mis hijos, suelten mis hijos. Denominaciones, suéltenlos, porque de toda manera vendrán. Isaías 43:7. Dijo el Señor, Apocalipsis 18:4. Salid en medio de ellos, salga pueblo mío. Él está llamando, ahí está Isaías 52, versos 7, 8, hablando la caída de Babilonia, y decir, salid pueblo, no toquéis lo inmundo. Sale de ellos, corre, muévete, sal de la confusión religiosa, apártate de esas cosas. Oye el mensaje creyendo el mensajero. Arréglate rápido. No se cree indispensable. Israel, los judíos se creían ser los indispensables. Y el Señor le dijo, no creáis ustedes, porque de estas piedras se levantarán hijos. Y si ustedes pretenden callar a estos que están hoy aquí, sepa que las piedras, los que están endurecidos, aquellos brujos, hechiceros, idólatras, adúlteros, mentirosos, prostitutas, homosexuales, para Dios nada es imposible. Dios levantará y ellos clamarán a la voz del séptimo ángel, a la voz del mensajero de Dios, con el mensaje de Dios, y hará que se cumpla la palabra, y hará que se cumpla el mensaje, y hará que se cumpla la dispensación de gracia en la hora undécima, en la última hora, en el último mensaje, en los últimos minutos, a su nombre. ¡Cuánto alaba la gloria! Así que ninguno de nosotros nos creamos aquí que somos
y que no hay más ninguno. ¿Habrá algo difícil para Dios? Dios levantará y cumplirá su palabra, hermanos. Así que arrepintámonos todos. No nos creamos que estamos completos y que somos lo mejor. Arrepintámonos y volvámonos todos al mensaje de Dios. A creer y aceptar lo que Dios habló por la boca del séptimo mensajero. Porque es ahí cuando tú entras en la plenitud de la deidad para ser contigo, tú con Él y Él contigo, el Señor, tu Dios, que es la palabra. Así que Dios hoy está dejando de lidiar con su iglesia y se vuelve a lo que no era pueblo, a la gente que no preguntaba por Él. Le dijo: heme aquí. A los que no buscaban al Señor lo hallaron. Porque a los que han sido llamados han puesto muchas quejas y argumentos. Le han dado prioridad a otras cosas que al Señor, que al llamado del Señor, que al ministerio del Señor. Y piensan que una profesión terrenal es más grande que la profesión espiritual. Por eso Dios lo está desechando. Por eso Apocalipsis 3:20: yo estoy a la puerta, ya está fuera de la iglesia. No está dentro, está fuera. Pero el que oye el mensaje, tocándole al corazón, diciendo: arrepiéntete, acepta lo que yo he enviado, conducta, orden y doctrina. Acepta tu bautismo, tu rebautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Acepta que Dios en esa voz está restaurando el mensaje apostólico, el fundamento apostólico, como hicieron los apóstoles, como anduvieron, lo que predicaron, lo que fue revelado, que se le había comido esas doctrinas que trajeron los hombres, que fueron espíritus engañadores y doctrinas y demonios. Dios está restaurando su mensaje. Así que hoy despierta. Aquí no podemos nosotros decir: ya estamos completos. Y mucha gente creyéndose ser. El Señor dijo: ustedes dicen ser bienaventurados. Ustedes dicen que están viendo, que están ricos, que no tienen necesidad de más mensaje, que están completos. Eso es lo que dice la iglesia hoy. Y el Señor dijo más: ustedes son desventurados, miserables, pobres, ciegos. Están desnudos y ustedes no lo saben. Esa es la condición de la iglesia. Por tanto, ciñámonos pues con la verdad. Echemos colirio en nuestros ojos y veamos. Este mensaje tiene que ser llevado a las piedras. Tiene que ser llevado a la gente que no se considera pueblo y que en la Biblia no es identificado como pueblo, como iglesia. Vayamos por ello en la hora 11 y en estos últimos minutos o segundos que quedan de la hora 11. El tiempo se acaba. Levántese y póngase de pie y démelo gracias al Señor por su palabra. ¡Aleluya! La hora está a la mano, iglesia.